La historia de una iglesia donde Dios inició su obra, llevándola por lugares, cambiando corazones, impactando familias, levantando una antorcha en tiempos difíciles, probando corazones, renovando fuerzas, dando nuevo fruto, abriendo horizontes, anunciando salvación, todos como familia. Una historia que debe ser contada. Bueno, la iglesia en Bello nace de una necesidad que había en la parte norte del Valle de la Burrá. Nosotros nos congregábamos en Prado, la iglesia de Prado Centro, y fuimos encomendados por la iglesia como tal de Prado a Bello. Nosotros nos congregábamos en Prado. Nos vinimos aquí en mayo del 2009. Empezamos acá con 26 miembros. Los muchachos siempre organizaban, o todos organizábamos. Cuando había como la reunión de los jovencitos los sábados, ya ellos se iban y todo, y volvían los muchachos, pues Anderson y Johan más que todo, porque la niña estaba muy pequeña, eran los que empezaban a barrer, a trapear, a organizar, a correr, pues los muebles que habían que llevarlos para el cuarto de atrás, y ya barrían, trapeaban y ponían las sillas. Al otro día madrugaba yo a hacer el café, a tener el vino y organizar pues como las copitas, lo que hubiera. Empezaban a venir temprano. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros empezamos con 26 miembros. Estuvimos aquí y estuvimos haciendo algunas reuniones. Fue importante que con esos 26 comenzamos a reunirnos en esta sala y estuvimos estudiando la palabra, orando, y llegó un momento en que vimos la necesidad de comenzar a organizarnos porque fue llegando gente. Entonces nosotros estábamos aquí y hubo necesidad de estudiando la palabra, de nombrar ministerios. En ese momento un ministerio de jóvenes, y bueno, de niños aún todavía no, porque no habían venido niños. Solo estaban nosotros como familia con nuestros hijos. En esto hubo una anécdota que me marcó a mí y a nuestra familia, que fue como habíamos venido de Prado y la niña se sintió muy sola porque las amiguitas quedaron allá. Y un domingo pasé yo por ahí por la pieza de ella y vi todas las sillitas acomodadas, unas sillitas pequeñas todas acomodadas. Y allí le puso todos los muñecos de ella los puso en la sillita. Me dijo yo, mami, ¿y eso qué es? Me dijo, no, papi, es que hoy yo voy a ser la profesora, voy a dar una clase a los niños. Y le dije yo, mami, qué bueno, mami. Y yo le dije, mami, algún día vas a ver esas sillitas llenas. Esas sillas van a estar llenas algún día. Y fue muy hermoso porque el Señor obró de una forma maravillosa aquí en Bello, aquí en la casa, porque comenzaron a llegar familias y comenzaron a llegar niños. Y llegó el momento en que
nos tocó desocupar el garaje, organizarlo, para que los niños se pudieran reunir allí en ese garaje. Eso era lindo, los domingos era muy hermoso porque desde la noche anterior nosotros comenzábamos a organizar la casa. Toda esta sala había que desocuparla a medida que iba creciendo, ¿cierto? La sala, metíamos estos muebles a las piezas. Ya después, a medida que iba creciendo, el comedor también hubo que sacarlo. Entonces ya quedó todo desocupado. Todo estaba desocupado. Y nos tocó correr el púlpito más hacia la parte del lavadero, allá. Pusimos un púlpito de madera que trajimos de Prado. Era lindo ver toda la gente y ya este lugar del comedor también lleno. Nuestros hijos se metían a la pieza y desde ahí tenían que escuchar la palabra. También me llamaba mucho la atención, y recuerdo a mis niños, Johan, con una guitarrita eléctrica, un baflecito y un piano, comenzaron a hacer la alabanza en la iglesia. Es así como la palabra de Dios se encarnaba, mientras ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Para nosotros, como pues mi hermano y yo y aún mi hermanita, era un poco como difícil cambiar de ambiente, venir acá y empezar. O sea, nosotros veníamos de recibir, de estar con nosotros, pero empezamos aquí. Ya se hace la reunión, inclusive en esta sala se hizo la reunión donde nos preguntamos, bueno, ¿quiénes van a estar a cargo de los ministerios? Entonces, ¿quién iba a estar a cargo de la alabanza? ¿Quién iba a estar a cargo de los jóvenes? ¿Quién iba a estar a cargo de las enseñanzas? Y se habló de diferentes ministerios, inclusive se habló del ministerio de damas, pero todavía el espacio no daba. Y ahí fue donde, entonces, que el de jóvenes, pues, yo no dije que yo, pero sí me señalaron, entonces me tocó aceptar el reto. Mi hermano también aceptó el reto de estar desde ese entonces, desde la alabanza. Es bonito ver cómo los que hoy en día son líderes aprendieron a dar. Muchos hoy en día están en la iglesia. Bueno, muchos no, porque también muchos hoy no están entre nosotros, pero es bonito, fue bonito ese tiempo porque es la semilla, es donde como empieza, como cuando la semilla rompe, que muere, pero empieza a salir el primer fruto. Yo creo que ahí fue donde como iglesia empezamos a ver que Dios nos iba a utilizar para impactar las familias. Desde allí las familias fueron impactadas porque empezaron a llegar familias, o sea, llegaban familias con problemas y empezaron a verse bendecidas por las enseñanzas, por los ministerios que teníamos como iglesia, y eso hizo que la iglesia fuera creciendo hasta el día de hoy, que gracias a Dios tenemos familias de gran bendición en la iglesia. Se iban añadiendo más personas, hasta que llegamos familias, hasta que llegamos más o menos a un término de 60 personas, donde quedábamos ya muy estrechos y nos tocó moverlos de aquí. La familia Naranjo Ruiz abrió las puertas de su hogar en mayo del 2009. Tras 6 meses de experimentar el respaldo y la dirección de Dios, la iglesia fue guiada a trasladarse en noviembre del mismo año. Llegamos a tener tanta gente ya, tantas familias, que ya estábamos demasiado estrechos. Un promedio más o menos de 60 personas. Y en ese tiempo ya habían llegado otras familias que ya tomaban la decisión de decir, bueno, vámonos para otra parte, empecemos a ofrendar. Se hablaron diciendo de que empezaran a ofrendar para ver si de pronto podíamos irnos para otro lugar más amplio. Y todos dijeron que sí, que iban a ofrendar para empezar a irnos para otro lugar. Ya empezamos a buscar en el barrio. Y en una de esas vimos una casa donde
obviamente tenía su aviso de se alquila. Esa casa era de una señora que se llama doña Guillermina. Nosotros arrimamos ahí y vimos que era más amplia, era un salón, tenía unas piezas atrás para los niños, tenía un patio y nos gustó. Ahí empezamos como con 800, 900 mil pesos mensuales, algo así. Pudimos negociar con la señora y ahí fue donde nos pasamos para allá. Allá se añadieron también unas más familias todavía. Allá comenzamos a tener ya bautizos también. ¿Por qué te bautizas? Yo me bautizo porque pido en el Señor Jesucristo que murió en la cruz para perdonar mis pecados y resucitó para darme vida. Bajo la autoridad del todo soberano, del Dios eterno que ha escuchado esa voz tuya, manifestando que has entregado tu vida al Señor Jesucristo en tiempo atrás y que hoy lo haces público delante de la iglesia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quisiera preguntarle, Santi, ¿por qué te quieres bautizar? Porque he reconocido que soy pecador y reconozco que Cristo murió por mí en la cruz y quiero volver a bautizarme. Te pregunto, ¿no crees que estás demasiado niño para ser bautizado? No, porque ¿en qué parte de la Biblia dice que yo no puedo ser bautizado? Conforme a lo que has declarado y conforme a la autoridad de la palabra, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia seguía creciendo, el Señor añadiendo, que es lo más importante. Allá comenzamos a reunirse en las damas. Vamos a irlo desarrollando, ¿cierto que sí? Con toda la ayuda de ustedes también. Dice, entonces el objetivo uno específico es una actividad que queremos hacer, es fortalecer el crecimiento espiritual en el estudio de la palabra de Dios y la oración, tanto de forma individual como colectiva, ¿sí? Esos espacios, y hoy miramos cómo con Cristina, ella nos ponía a leer los versículos, reflexionábamos, entonces es como el espacio donde nosotros vamos a participar, vamos a estar ahí aprendiendo qué tiene Dios para nosotros. A reunir a los varones. Los adolescentes, reunión de jóvenes. Y también nombramos ujieres. A medida que va creciendo se van presentando van apareciendo estos ministerios, porque es una necesidad que la iglesia necesita, ¿no? Y también estuvimos ahí ya estrechos. Algunas situaciones se presentaron, una división por temas doctrinales en los cuales uno no puede permitir entren doctrinas y que confunden a la iglesia. Entonces hubo una problemática allí donde unas familias salieron. Se fue un grupo grande de familias y quedamos unos pocos. Pero entonces el Señor, fueron momentos difíciles como lo vemos que lo han vivido todas las iglesias. Aún vemos en la palabra la problemática que hay muchas veces en eso, donde el enemigo está queriendo ganar. Pero
la gracia y la misericordia de Dios, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Él nos dio la bendición de quedarnos allí y nuevamente volver a ver florecer la iglesia. Empezó la iglesia a crecer, el Señor a añadir familias en las cuales tenemos en este momento familias que nacieron pues allá. Fue muy lindo, hay anécdotas muy lindas de allá en las cuales recuerdo los bautizos, que una vez, bueno, habían varios, creo que estaba Lady y Norelli para bautizarse entre otros, y no había dónde hacer los bautizos, y recuerdo que hicieron como unas cosas así en madera largas, y le pusieron unos plásticos, llenaron de agua, se llenó de agua, pues sí, era como un cajón grande, dijéramoslo así, y se llenó de agua y ahí fueron los bautizos, ahí se empezaron los bautizos, y bueno, gracias a Dios fueron añadiéndose más a la iglesia, fue un tiempo muy especial, muy bonito. El Ministerio de Niños fue siempre ha sido de impacto desde que empezamos. Aún cuando estábamos acá en la casa, pues como contamos, pues no había niños aquí y mi hermanita le daba la clase a sus muñecos, pero desde esos muñecos hasta la fecha de hoy siempre ha sido de mucha bendición, tanto que allá hacíamos grandes actividades con niños del barrio, hacíamos actividades en diciembre. Y recuerdo que enviamos una carta a Colanta para que nos regalara yogures, nos regalara cosas y nos enviaban yogures. Y aprovechábamos eso y hacíamos actividad con niños, con los niños. Entonces allá empezamos a hacer obras de teatro, empezó la iglesia a moverse más en el servicio y las familias a participar en todas estas actividades. Los niños siempre han sido importantes. Recuerdo en la escuela dominical, es decir, la casa era más grande que la de nosotros, por eso, pues digamos, pudimos pasarnos allá. Pero llegó un momento donde crecimos tanto que tampoco nos fue suficiente ese lugar y había solamente un cuarto sin ventanas para los niños. Entonces poníamos un ventilador para que las maestras estuvieran allá, pero eso se convertía en un sauna y salían las profesoras jugadas del sudor y los niños también con influidor. Fue un tiempo de mucha capacitación, donde vino el hermano Julián Rodríguez, venían muchas personas. Entonces ya fue donde como iglesia, cómo aprendemos a servir. Otra anécdota también, cierto que sucedió, fue que estábamos en unas conferencias y estaba nuestro hermano Julián Rodríguez. Cuando estábamos en el culto de la mañana, el hermano Julián Rodríguez no estaba porque se fue a predicar a Río Negro. Pero dentro de las familias que vino una familia, la cual era Robinson y su esposa y sus hijos. Pero fue curioso que ese día vino el esposo, estaba como reacio a venir porque no quería. Ese día vino y en la presentación que hacemos en los descansos, que preguntamos quién lo invitó, de dónde viene o qué. Entonces se le preguntó a él y él dijo, no, yo soy el esposo de Eugenia Mendoza y bueno, y quiero decirles que yo soy católico y a mí nadie me saca de ahí. Y esa fue la presentación de él. Entonces, en la tarde, él se quedó y con la familia se quedaron para las conferencias de la tarde. Y el predicador, el que estaba dando las conferencias, Julián Rodríguez, dijo, esos que dicen, él no sabía nada, esos que dicen que yo soy católico y que de ahí no me saca nadie. Entonces todos en ese momento, los que habíamos visto en la mañana que este hombre había dicho eso, nosotros todos, pues ¿qué iría a pensar él? Que le contamos Cuando el hermano Julián se baja de allí, yo me voy ahí mismo y le hablo, le digo, venga, ¿usted qué acaba de hacer por Dios? ¿Usted qué acaba de decir? Me dice, ay, no me diga, amado, la embarré. Me dijo, hermano, es que en la mañana un señor, mire, el que está allá,
dijo que él es católico y que a nadie lo va a sacar del catolicismo. Y usted acá, ay, hermano, yo ya no salgo más allá, me decía el hermano. Pero yo no sabía. Dijo, pues todos sabíamos menos usted. Entonces fue interesante esa anécdota. Esa anécdota siempre la recordamos como algo bien curioso que sucede dentro de la iglesia, ¿no? Ese hermano, él mismo, con sonrisa y todo, lo dice, que salió de los católicos y está con nosotros todavía. Son una bendición, es una bendición de familia. Los tenemos con nosotros, aman al Señor, han pasado por muchas situaciones, pero ahí está, fiel al Señor y fiel a su iglesia. Gracias a Dios por ello. Yo llegué a la iglesia en febrero del 2010. Llegué porque mi hermanita estaba buscando una iglesia en donde congregarse, hizo un contacto en Pereira y la persona de Pereira la contactó con alguien de acá de Itagüí. Pero como nosotros vivíamos en Bello, esta persona le dijo a mi hermana que había una iglesia en Bello que era como de las mismas o parecida de donde él iba y que nos iba a dar pues como el contacto. Entonces, en vista de que ella se venía a congregar, pues yo me vine detrás de ella para que no me dejara sola los domingos en la casa haciendo oficio. Llegamos a la iglesia en febrero de 2010. Me impactó mucho como el amor entre hermanos y también me impactó mucho porque el primer día que llegamos de una nos dijeron que para darnos estudio bíblico y eso normalmente no pasaba. Entonces eso pues la verdad me impactó como ver el interés de las personas en nosotros. Veíamos el amor, por ejemplo, de la familia Naranjo, en ese entonces también la familia Gómez, cómo servía al Señor, la familia Marín, que ellos también nos discipulaban a nosotros, entonces eso nos impulsaba. Y a medida que uno va teniendo esa relación con el Señor va poniendo ese sentir, como va avivando ese corazón y va avivando esa pasión por Él. Y ahí fue donde empezó pues como que queríamos servir, no queríamos simplemente ir a la iglesia y ya no, sino que queríamos vivir para Cristo. Bueno, en ese mismo año, la vigilia fue en octubre del 2010. El Señor nos llevaba, pues puso en mí como el sentir de investigar acerca del Halloween. Pues el Señor puso esa idea de hacer una vigilia a nivel nacional, donde todos los creyentes nos reuniéramos ese día en diferentes partes pues del país y pudiéramos orar en pro de eso, para que el Señor guardara a los niños. Bueno, entonces el Señor pone ese sentir en mí, entonces como yo no conocía a nadie, nosotros éramos NN para las otras asambleas, pues uno se pegaba, era como a los que conocían personas, y Juliet Gómez me dijo que estábamos buscando como contactos a nivel nacional, que nos pudieran pues apoyar. Ella me empezó a hablar de una amiga de ella que iba a empezar a hacer una vigilia a nivel nacional en oración por cuidar a nuestros niños de todo el país, aunque de una u otra forma pues se hizo bastante internacional, pero entonces yo ahí empecé a conocer a Noretti, ya empezamos a averiguar un poco más y ella se congregaba acá en la asamblea en Bello y ya con lo de la vigilia empezamos a orar, empezamos a, digamos, yo le empecé a mandar mucho material a Noretti en cuanto a lo que es el 31 de octubre y como cristianos qué no debemos de hacer, pero sí apoyarla en oración. Y ahí Noretti me empezó a contar un poco más cómo estaba acá la asamblea en Bello. Y eso me empezó a llamar a mí la atención de Noretti, que una mujer que no llevaba mucho tiempo de conocer al Señor, pero se integró de una u otra forma en la obra del Señor, le olía lo que estaba pasando con los niños a nivel nacional y empezar a hacer lo que ella empezó, valga la redundancia, a hacer en cuestión de congregar a muchas personas para orar para ese día 31 de octubre, que era una vigilia. A mí me llamó mucho la atención Noretti en ese sentido, porque era una mujer que yo decía, esta es la mujer que si yo quiero servir al Señor, de una u otra forma me va a acompañar en el momento donde vamos a ir sin problema, porque es una mujer que ama a Dios, que está lista, como yo siempre lo digo, para la guerra, sin ningún problema. Y algo empezó a ver en mí esas situaciones. Y Dios nos fue a llevar de una u otra forma
que ya no era Cali, aunque en Cali lo intentamos, pero vimos que no era la voluntad de Dios, y entonces ya decimos definitivamente que era Medellín, y obviamente hemos visto la mano de Dios aquí en todo. Yo veo los diferentes lugares en los que el Señor nos ha puesto inicialmente cuando empezamos en la casa, como lo decía, aprendimos a servir. Y recordando como cada momento, después de aprender a servir en la casa donde empezamos, ahora en este segundo lugar donde Dios nos llevó, creo que Dios nos enseñó a filtrar el servicio. No solamente a saber servir, sino a aprender a servir. Porque allí tuvimos que enfrentar carácter de personas que querían servir, pero que nos dimos cuenta que no tenían un buen carácter. Allí tuvimos que enfrentar ya temas de pecado en la iglesia, tuvimos que enfrentar temas de doctrina en la iglesia. Entonces, creo que en el proceso que Dios ha traído en la misión de la iglesia desde ese entonces, ha sido como poder bendecir las familias y todo, pero también aquí ya era filtrar, era saber cómo y de qué manera íbamos a servir. Hoy en día muchos de ellos no están, tristemente, por temas de divisiones de doctrina, otros por división o porque han decidido retirarse, pero los que han permanecido le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, Dios siempre ha conservado un remanente fiel para el servicio aquí en la iglesia, que es lo que vemos fruto hoy en día. Mientras Dios añadía más miembros a su cuerpo, en julio del 2012, la iglesia enfrentó una nueva necesidad. Que eran más de 100 personas. Me estaba apoyando porque yo quedé allí y me apoyaba el hermano del Farfán, un argentino que trabajaba con la BBN. Cierta vez, allí sentados en la panadería, le dije yo a Abel, no, estamos ya muy estrechos. Me dijo, sí, hay que conseguir otro local más grande. Y de verdad que dijimos sí, vamos a buscarlo. Pero cuando fuimos a buscar, resulta que los arrendos eran muy, muy costosos. Para que la iglesia, o sea, la capacidad tenía que ser ya para más de 100 personas. Y encontramos un local. Yo lo llamé a él y le dije, a ver, miré un local, quiero que lo veas. Y él vino, que él vivía en el sur, y vino y lo vio, porque nos mostraron un salón, nos mostraron una casa y nos mostraron un segundo piso con una terraza muy buena. Y dijimos, aquí cabemos. Y arriba tenemos para los niños. Y estábamos en esa negociación, caminando con la dueña del local, de esa casa. Cuando ustedes, ¿para qué necesitan eso? Nos dijo que era lo que hacíamos. Dije, no, nosotros somos una iglesia cristiana. Me dijo, no, entonces a ustedes les sirve un salón que tengo yo allá abajo. Y yo, sí, vea, vamos a verlo. Bajamos y nos abre un garaje y tremendo salón. Tremendo salón, pero lleno de carros viejos, grasa. No, para uno entrar ahí tenía que entrar con cuidado de no engrasarse en la ropa. Pero era un relujero horrible. Me dijo, si le sirve esto, estaba ya ahí el señor que estaba ahí en ese garaje, el esposo de ella, y nos dijo, no, si ustedes necesitan esto, yo les desocupo todos estos carros y ustedes organicen y se meten aquí. Y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a pensar. Entonces ya salimos y bueno, dijimos, esto nos va a servir. ¿Y cuánto es el arrendo? Y nos dijeron, no, esto aquí vale 2 millones de pesos. Bueno, entonces vamos a ver. Nos vinimos y nos sentamos en la panadería y me senté con Abel. Y le dije yo, Abel, muy bueno el local, pero no nos da la plata. El arrendo está muy caro. Y Abel Farfán, que fue un hombre que nunca olvidaré, por sus enseñanzas, por esa fe que él tenía, me mira y me dice, che, ¿la iglesia es tuya?
Y yo, no, es del Señor. Y entonces, ¿por qué no te metes? Me dice, es que no hay plata. ¿Y esa la plata de quién es? De él. Entonces, dale, métete, dale. Él respalda lo suyo, me dijo el argentino. Pues, de verdad nos pasamos para ahí. Y Dios es fiel. Cristo es el dueño de la iglesia. Y Él respaldó. Y dio más en abundancia. Porque Él es fiel y la iglesia Él es de Él. Y nos entregaron ese salón, porque estuvimos unos días ahí enseguida en la casa, ¿no? Pero ya comenzamos, como tomamos el salón, a trabajar allí. Porque de verdad que había garras. Todos esos carros comenzó ese señor a sacarlos de allí. Siempre estaba demorando un poquito para sacar esos carros viejos que tenía ahí y todo eso. Entonces hasta que logramos, ya vino la iglesia toda a barrer, a trapear, a bolearle el cepillo a esas paredes. Y bueno, ya pintar. Nos tocó también tumbar unos baños que estaban al frente y hacerlos a un lado. O sea, remodelar mucha cosa. Pusimos ese salón hermoso. Fue tanta los miembros de la congregación que ya empezamos con un doble culto. O sea, se hacía en la mañana y también en las horas de la tarde. Se hacía un culto también en las horas de la tarde. Y uno dijera, bueno, de más que iba muy poquita gente, ¿no? Iba mucha gente también. Venía mucha gente. Campamentos, nosotros desde que veníamos de Medellín, en la iglesia de Medellín siempre asistíamos a campamentos y acompañábamos a quienes organizaban los campamentos, a campamentos grandes, pero cuando ya estábamos acá, inclusive desde donde el local, porque quedaba por los mormones, ya empezamos a hacer campamentos. Los campamentos iban dirigidos a personas inconversas. Inclusive tuvimos un campamento muy grande que fue un campamento como de 130 personas, que fue el último que hicimos porque fue bien agotador. Tuvimos muchas complicaciones, pero también tuvimos muchas bendiciones, pero obviamente la logística fue mayor. Ese fue el último campamento y de ahí en adelante empezamos a realizar congresos, que ya era más dirigida hacia edificar al creyente. Ese también fue un tiempo de mucha bendición porque pudimos edificar a creyentes de muchas partes del país, a jóvenes que venían de otras partes y edificábamos y que recibíamos aquí en la iglesia. Trabajamos mucho con la parte de capacitación. Sí, se empezaron mucho los campamentos de jóvenes, porque inicialmente nosotros habíamos ido pues a campamentos de jóvenes cuando estábamos en la congregación en Medellín, pero ya dijimos, bueno, ya es hora de que Bello empiece a hacer ellos mismos el campamento. Empezamos a hacer campamento de jóvenes, de muchos jóvenes, yo creo que hasta 150 jóvenes tuvimos en esos campamentos. Recuerdo algo muy hermoso que era cuando habían los campamentos a nivel nacional. Las mamás me llamaban a encomendarme las niñas y me pareció muy lindo porque una vez estuvimos acá y vieron 34 niñas acá y todas acá en mi casa, acá en la casa, y eso pusimos colchoneta por toda parte y amanecieron acá todas y muchas me decían no, yo me puedo llevar para la casa y yo pero es que me la encomendaron. Entonces todos los muchachos se fueron a dormir allá y acá todas las niñas. Entonces fue un tiempo, 34 niñas y bueno, gracias a Dios por eso. Sí, también iniciamos campamento de damas. Fue un tiempo muy especial. Estaba Cristina de Farfán, que fue una ayuda muy, muy especial. Allí sucedieron muchas cosas. Aquí estuvimos 8 años y fueron demasiadas cosas las que pasaron allí.
Que recuerde algo bien importante fue la llegada del alcance mundial. Por la BBN también fue que nos recomendaron que había ese instituto de alcance mundial. Como su nombre nos dice, pues trabaja en todo el mundo. Pero llegaron a Colombia y querían trabajar, estaban trabajando ya en Bogotá, querían trabajar en Medellín y comenzaron a averiguar con iglesias, porque ellos capacitan líderes, capacitan ancianos y hombres y mujeres, ¿cierto? Capacitándonos para que sirvan en sus iglesias. Venían maestros a enseñar de toda parte del mundo. O sea, ya se requería un lugar donde ellos pudieran llegar y hospedarse. Y es allí donde la casa donde nació la iglesia comenzó a hospedar misioneros. Estuve 7 años y medio como coordinador de alcance mundial. Junto con mi esposa nos tocaba llevar lo que era la contabilidad, más que todo mi esposa, que ella ha sido muy buena para los números. Y ha sido bien importante todo ese paso de alcance mundial por la iglesia, porque allí se capacitaron muchos hermanos. También fue el nombramiento de ancianos, en el cual pues ya se nombró el anciano del hermano Antonio y ahora pues mi esposo Gerardo. Dentro de todos los ministerios que teníamos, nació también el ministerio de misericordia, por decir, estuvimos llevando a otro lugar agua panela con pan. O sea, llevamos el evangelio, pero también le llevamos a esta población ciertos habitantes de Cádiz. Entonces le llevábamos agua panela con pan y les predicábamos el evangelio. Estuvimos en un barrio que llamaba La Camila. Se llama La Camila. Y allí se comenzó a fomentar, por decirlo así, estudio con niños de acá 8 días los sábados. Llegamos a llevar a ese lugar almuerzo. Teníamos un comedor allá en La Camila. Un comedor. Allá se movilizaba la iglesia los sábados y allá se predicaba el evangelio. Luego después los jóvenes jugaban fútbol con los niños de barrio. También algunas damas, algunas jovencitas se iban a las casas de estos niños a hablar con las mamás que manejaban una problemática muy tremenda. Y la iglesia se integró allí en ese lugar a trabajar con las mamás de estos muchachos, con esos jóvenes, con esos jovencitos y llevándoles también ese comedor. Les daba almuercito a cada 8 días a los niños. Nos levantábamos a orar, principalmente por la actividad de ese día. Y llegábamos al local muy temprano, precisamente con los demás jóvenes a orar también, a hacer devocional. Sacábamos siempre ese tiempo, mientras habían otras hermanas que estaban cocinando los alimentos. Una vez ya se había terminado el devocional, el tiempo de adoración, de oración, y los alimentos ya organizaban todos. Durante la semana las profes, las chicas se hacían por bases, entonces todos preparaban la clase dependiendo del cronograma de los grupos que les tocara, pero todos preparaban la clase para el sábado y ya se alistaba todo y nos íbamos muy temprano para los barrios. La actividad de los barrios que teníamos, digamos, había sábados que estábamos en 2 barrios y digamos nosotros nos veíamos en el local desde muy temprano, como lo hice en Orelli, casi 7:30 de la mañana, y regresábamos casi 7:30 de la noche cuando estábamos sobre todo en La Camila y en 5 Estrellas, que eso eran cada 15 días. Yo creo que
El corazón, el corazón que Dios empezó a preparar para nosotros y amar a nuestros niños era ver la complejidad que había en los barrios, sobre todo en la Cabela, donde llegábamos a eso de las 9:30 de la mañana y empezábamos a movernos en todo el barrio, a empezar a llamar a los niños. Y yo creo que el corazón de nosotros queda marcado cuando empiezan a acercarse los niños a abrazarnos, a decirnos gracias por llegar, por llevarles un aliento de Dios al corazón de cada uno de ellos. Y a nosotros se nos llenaba nuestro corazón de alegría porque podíamos gozar de ver la mano de Dios en todo. Y aunque era la parte alta de la Camila, creo que lo gozábamos más cuando Dios mandaba lluvia del cielo, porque eran los días donde más nos abrazábamos, más nos ensuciábamos, pero eran los días donde recogíamos a todos nuestros chicos, que estábamos hablando de alrededor de 110 niños más o menos, y podíamos abrazarlos sin importar si nos ensuciábamos, porque aprendíamos que esa era la obra del Señor. Recuerdo fue una vez, no alcanzó el almuerzo para nosotros. Teníamos mucha hambre, estábamos muy cansados y sin un peso en el bolsillo todos. Ese día recuerdo que yo tenía apenas como 3,000 pesos y tratamos de juntar como lo que teníamos y no alcanzábamos ni siquiera para 10,000 pesos. Y recuerdo que compramos pan con salchichón y nos sentamos a comer ese pan y cada uno debía morder un pedazo de pan y otro pedazo de salchichón porque realmente no podíamos comprar ni un pan ni un pedazo de salchichón para cada uno. Y milagrosamente quedamos llenos y solamente mordimos en 2 veces cada uno y ya. Y ahí entendimos que el Dios que multiplicó los panes y los peces también lo hace actualmente. Entonces eso fue uno de los días que más marcados nos quedó de ver cómo el Señor, la fidelidad de Él en todo momento. Y no entendíamos cómo pudo saciar nuestro estómago con un pedacito de pan y un pedacito de salchichón. Entonces eso fue uno de los grandes. Yo creo que a uno le quedan muchos recuerdos en trabajar en estos barrios. Quizás uno que se me viene a la mente en cuanto a lo espiritual, voy a decir 2 en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo material, si así lo podemos hablar, y arranco con el material. Es que uno de los chicos nos dice a nosotros, y me acuerdo muy bien, hermanos, porque lo tengo marcado en mi corazón. Ese día llevamos de almuerzo arroz, tajadas, llevamos espaguetis con carne revuelto. Y uno escuchaba a una niña decir, este es el mejor almuerzo que yo me he comido en toda la semana. Entonces eso, obviamente eso marca el corazón de uno, da alegría por poder llevar alimentos. Y en lo espiritual, lo que más me marcó es escuchar a una niña más o menos de casi 6 años y decir, yo necesito a Cristo como Salvador, porque yo he pecado contra Dios. Entonces esas son las cosas que le marcan a uno. Y no quiero pasar algo en alto, como les digo, trabajamos en muchos barrios, pero yo creo que donde Dios definitivamente marcó mi corazón fue en algún momento cuando los hermanos en Caldas, Robinson, Eugenia, Angélica y aún Jonathan, mandaron a hacer unas camisetas y el lema era llevando el corazón de Dios al corazón de los niños. Eso definitivamente marcó, creo que el ministerio de todos nosotros, porque aprendimos que no era el corazón de nosotros, no era nuestra mente, que si había algo de orgullo ese día o en aquel tiempo quedó a un lado cuando entendimos que era el corazón de Dios que teníamos que llevar a todos estos barrios. Yo creo que hay algo que, aunque todos nos dolió, y esto es algo que la iglesia lo debe saber porque es parte de maldad, aunque el ministerio nos dolió cuando se tomó la decisión de parar,
Dios quería tratar el corazón de cada uno de nosotros y creo que hasta el día de hoy lo sigue tratando. Pero porque yo siempre se lo he dicho como sale de mi boca y no lo digo por ningún mal con mis muchachos. Y yo siempre se lo he dicho a mis muchachos, y eso incluye a tanto hombres y mujeres que hemos estado en el ministerio, es que teníamos que trabajar con nuestros muchachos ya, con nuestros jóvenes, con nuestros niños de la iglesia. Dios quería de una u otra forma empezar a mover nuestro corazón, a hacer sentir que cuán importante es la iglesia local. Y nuestros niños de ahí necesitan enfocarse, y creo que como iglesia lo estamos haciendo bien. Es hacer entender a nuestros niños que la obra del Señor empieza desde la iglesia, que no tenemos que ir lejos y que empieza desde la iglesia. Y eso lo estamos, y yo estoy seguro y lo hablo como anciano, y poder ver a los jóvenes que trabajan con los niños, que les están impregnando que es importante la iglesia local para poder servir en cualquier ministerio donde Dios nos ponga. Puede ser nivel nacional, porque de allí tenemos que empezar, hermanos. Tuvimos también los viajes misioneros. Fue un viaje misionero a La Guajira, al Chocó, realmente yo digo que la iglesia total se movilizó en ese tiempo también. Pues ahora donde estamos también se ha movilizado hartamente, pero viendo pues como el trayecto que lleva la congregación, fue un tiempo muy bonito en el cual se movilizó toda la iglesia, de los que iban y de los que quedábamos orando por ellos, también en el ofrendar para estar en el tiempo de misiones. Comenzamos un ministerio en la iglesia muy bonito con matrimonio, familia, pero centrados inicialmente fue centrados en esposo y esposa, matrimonio nomás. No teníamos como tal, había apertura para toda la familia, sino para los esposos. Momentos de varios que han habido, pero duro, que fue difícil, fue el no estar de acuerdo, ¿cierto?, en el trabajo que se hace como dentro de un liderazgo. Los desacuerdos, nuestro carácter, todo eso hace parte muchas veces de una problemática en una iglesia, y fue un gran dolor ver cómo no hay un acuerdo entre los ancianos, y entonces esto genera una ruptura en la iglesia, y eso es como desmembrar el cuerpo de Cristo, y podemos pensar en ello. Fue para mí algo muy triste, porque somos nosotros, ¿cierto?, los que muchas veces generamos estas cosas por falta de amor, por falta de comunicación, por todas esas falencias que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces fue duro, fue un momento donde la iglesia sintió el dolor de ese quebrantamiento, esa ruptura que hubo en ese tiempo. Pero bueno, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios está trabajando en su iglesia, no solamente en esta, sino en todas las iglesias, y está el cuerpo de Cristo, Él en la cabeza. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, nosotros bendecidos también porque Jesucristo lo ha hecho. Creo que durante este tiempo de que estuvimos allí, el Señor maduró la iglesia. En un lugar nació, en otro lugar nos enseñó a servir, cómo servir, filtrar el servicio, y aquí nos dio mucho tiempo de servicio, mucho tiempo para servir, para nos dar frutos, y también para purificar a la iglesia y limpiar en muchos sentidos. Entonces, agradecidos con el Señor por ese tiempo que tuvimos allí. Anécdotas en este local, en este lugar donde estuvimos, muchas, porque fueron mucho tiempo y el Señor nos dio mucho, pero como hubieron momentos muy alegres también, de mucha bendición, también tuvimos momentos de mucha muy fuertes para nosotros como iglesia.
Entonces, de todas formas, damos gracias a Dios por todos los tiempos buenos y los tiempos malos, porque todos nos han ayudado a madurar, a crecer. Y uno de ellos es cuando ya viene la pandemia, que en parte, obviamente, nos frenó el congregarnos en el local, pero ya ahí se viene pues todo lo que pues, es congregarnos virtualmente, congregarnos a través de las cámaras, que las personas aprendieran a saber qué era un link, qué era conectarse a un link, que las hermanas que no sabían. Y bueno, eso nos dejó la enseñanza de que, recuerdo que en esa época hay una enseñanza de que realmente es la iglesia, que la iglesia no son las cuatro paredes, sino que la iglesia somos las personas. Y ahí nos dimos cuenta que la iglesia somos las personas, porque pasó la pandemia, pasó este tiempo y aún la iglesia ha perseverado y ha continuado. Entonces damos gracias a Dios por habernos enseñado durante todos estos tiempos y estas etapas. La iglesia virtual fue un desafío para todos, para todos los ministerios, para todos como en la iglesia, como transmitir las enseñanzas y transmitíamos alabanza, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, la escuela dominical se hacía cuando yo estaba casado. En ese entonces mi esposa daba la clase y yo recuerdo que la daba virtualmente a los niños se conectaban, se disfrazaban y hacer que una clase para los niños a través de la pantalla fuera dinámica fue un gran desafío, pero yo recuerdo que las diferentes maestras fueron muy creativas para y poder impactar a las familias y a los niños desde esa plataforma. Fue un tiempo difícil, pero también de gran enseñanza de parte del Señor. A mí nunca se me ha olvidado la pandemia, porque yo creo que como iglesia reafirmamos lo que siempre hemos pensado, que más que pensar en cuatro paredes, que es necesario, es mirar cómo nos ayudamos los unos a los otros. Y cada mercado, cada ofrenda que se mandaba a las diferentes familias que lo necesitaban, es ver la mano de Dios obrando en la iglesia local. En cuanto a la pandemia, también se alternó con un local acá como a 3 casas de acá de nuestra casa. Hablé con doña Claudia y me dijo, Mary, pues podemos intentar hacerlo, pero si yo tengo un evento, la verdad, entonces no lo haría. Recuerdo que una vez tuvimos que hacerlo a las 6 de la mañana porque iba a haber un evento a las 10, entonces tenían que arreglar el salón y todo. La señora doña Claudia dice que para ella fue una bendición. Ella me dijo, para mí fue una bendición porque en medio de que tampoco ella tenía muchos eventos, nosotros estuvimos ahí también, pues, pagándole. Del salón de eventos también recuerdo que solamente eran determinadas personas, teníamos que ser 100. Supuestamente teníamos que guardar pues como la distancia, no podíamos abrazarnos. Pues yo creo que ya como iglesia empezamos a tener la necesidad de acomodar nuevamente nuestras cosas que las teníamos en el local de Prado, y digamos empezó a ayudar como donde podíamos buscar el local nuevamente para estar todos presencial, porque creo que nos hacía falta a todos. Y empezamos a mirar desde lo que es cabañas, aún cabañitas, y aquí en el barrio La Madera el Señor nos permitió poder encontrar un local, que definitivamente fue la mano de Dios, porque ya lo tenía aparentemente alquilado una persona, pero el Señor fue guiándonos a todo y ahí nos permitió poder tener este local, y ya vamos ahí para 3 años, hermanos, Dios mediante. Cuando el gobierno dio apertura nuevamente, que la pandemia prácticamente ya había finalizado, allí ya nosotros comenzamos a buscar un local. Y bueno, resultaban casas, pero seguimos mirando a ver algo más amplio. Y bueno, gracias a Dios nos mostró un local como una bodega donde había una fábrica de tortas. Entonces mi esposa llamó allí y bueno, que la viéramos y a ver si nos gustaba, a ver si nos servía, ¿no? Entonces llegamos allí
al barrio La Madera, a esa bodega. Y ahí estamos. ¿Qué pasa con este local? Es un local muy amplio, más o menos para 150 personas. Tiene un problema, presenta una problemática que no tenemos salones para los niños. Y los niños en este salón tenemos, como no tiene forma adentro, tenemos que tenerlos afuera. La parte de afuera se están haciendo los estudios con los niños. Y es algo muy incómodo. Entonces, ahí estamos con esa problemática. Estamos como iglesia orando al Señor porque de verdad que vemos que Dios nos ha llamado a trabajar con familia. Sacamos una misión y una visión de la iglesia, es resumiendo todo lo que el Señor ha hecho, y nosotros uniéndonos a lo que Él ha hecho, sacamos la conclusión de lo que es la misión y la visión de la iglesia. Entonces, esa misión y esa visión va enfocada en las familias, ¿cierto? Y ha sido de gran bendición porque en eso estamos trabajando. Nosotros tenemos cada mes el último domingo el trabajo con familias, matrimonios y familia, donde vemos diversos temas, donde es muy participativo y es impresionante ver la iglesia cómo se moviliza. Y en este local donde estamos ahora, el Señor nos ha realmente, es como donde se canalizó todo lo que vivimos en todo lo otro, en el tiempo pasado. Todo lo que fueron los jóvenes, que teníamos las reuniones de jóvenes, de campamentos, todo esto, ya esos jóvenes llegaron, y aquí prácticamente en este tiempo, es donde estamos viendo más o menos un promedio de 7, 8 matrimonios de jóvenes. Esos matrimonios de estos jóvenes hizo que el trabajo con jóvenes o reunión de jóvenes menguara, porque viene otra camada, por decir así, de adolescentes en los cuales se está trabajando. Entonces es bien importante mirar que la iglesia no se está estancando, sino que la iglesia viene en un crecimiento. Pero también tenemos dentro de la iglesia unas familias muy comprometidas, hogares de testimonio, donde a mí lo que personalmente y como liderazgo siempre reflexionamos en ello es como ver que la Biblia dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Pero aquí en la iglesia local de Bello hay muchos obreros y la mies es mucha, y le oramos al Señor porque todo esto que está aconteciendo con estos jóvenes y estas familias, el Señor en su momento muestra porque los ha preparado y los tiene allí. Nos reuníamos Germán Castro, Julián, John Herrera y mi persona. Siempre hubo una preocupación como iglesia en que había un solo anciano y era yo. Entonces no es bíblico porque el liderazgo de la iglesia es plural, es un liderazgo de ancianos, donde las cargas nos las repartimos todos. Entonces comenzamos a orar como iglesia por eso. Mucho tiempo estuvimos orando porque el Señor diera paz y mostrara realmente quiénes eran los llamados. En una reunión, en unas conferencias que hubieron en Pereira, tuvimos una noche, los 4 líderes que fuimos, en un hotel donde nos hospedaron y estábamos todos en la misma pieza. Un tiempo muy lindo donde ya teníamos sueño y cansados y todo, pero de pronto sucedió algo que un hermano hace una pregunta. Bueno, ¿y cómo estamos con el tema de ancianos? Y fue algo maravilloso porque fue del Espíritu Santo. Dentro de eso sentimos que ya el Señor nos está hablando por el poder de su Espíritu, de que había luz verde para nombrar otro anciano. Y estuvimos en un común acuerdo de que íbamos a orar y íbamos a presentar a John Herrera. John dijo, pues ustedes saben, hermanos, no estoy como ambicionando que yo quiero buscar, no, pero sí estoy para servirle al Señor, y que sean ustedes y la iglesia que
se manifieste. Por mi parte, anhelo el obispado. Entonces salió eso. También en esa noche hablamos de unir a Johan. Ellos, los hermanos, propusieron: hermanos, queremos que Johan nos acompañe en el liderazgo. Entonces lo unimos al equipo. Nos gusta mucho porque es un joven que también ha venido con un ministerio siempre de jóvenes. Siempre se ha sido el que ha estado al frente desde que la iglesia nació con jóvenes. Entonces, aparte de que tenemos esa conexión con los jóvenes en la iglesia, también es de gran apoyo para nosotros como liderazgo de la iglesia. Ya hablamos con la iglesia, les dijimos, hemos tomado la decisión de guiados por el Señor, que John Herrera puede acompañar, me puede acompañar en el liderazgo como anciano. Ustedes son los que van les vamos a dar un tiempo para que oren y para que nos digan ustedes cómo se sienten. Pasó un tiempo, 3 meses creo que fueron, y la iglesia se pronunció y dijo: estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema. Y ahí surge el nombramiento de anciano. Va colocando en el corazón de agradar y servirle a él. Y ya hubo algún momento que a mí definitivamente el Señor marcó algo, cuando un hermano, bueno, ustedes ya me lo han escuchado, Joan, cuando me dijo que definitivamente no me diera temor de decidir que yo quería anhelar un obispado. Entonces en algún momento yo decía: hermano, yo quiero anhelar un obispado para poder servir al Señor y poder apoyar al hermano Gerardo, y que el Señor nos vaya encaminando. Y yo creo que como familia siempre lo habíamos orado. La verdad, no lo veíamos tan cercano, pero el Señor en nuestras vidas empezó a tratar muchas cosas con nosotros, en especial conmigo, y Dios nos fue llevando a lo que hoy en día nos ha colocado, que es estar ahí en asamblea como ancianos acompañando al hermano Gerardo. Entonces ha sido de gran bendición como familia. Los retos que tenemos ahora por delante como iglesias es saber crecer. Yo siempre lo digo: que el Señor nos dé sabiduría para saber crecer, porque tenemos que aprender a delegar, aprender a que el legado de todos estos hermanos y muchos de los líderes que venimos de tiempo atrás, saber entregar ese legado a la generación que viene, saber crecer y saber delegar, y saber formar a aquellos que vienen detrás para que la iglesia perdure en el tiempo. Eso es una responsabilidad y un reto que tenemos, y yo siempre le oro al Señor para que nos dé sabiduría para saber crecer como iglesia. Pero gracias a Dios por los que estamos, y gracias a Dios por lo que ha hecho. Mirando hacia atrás, viviendo el presente y mirando hacia el futuro. El pasado nos dejó grandes enseñanzas de beneficio para nosotros. Nosotros tenemos que pararnos en los errores pasados o en los problemas pasados para avanzar. Nosotros estamos viendo ese lograr poderoso del dueño de la iglesia, de Jesucristo. Y estamos en un presente donde Él nos ha traído y nos está mostrando un presente con un futuro que lo estamos viviendo, porque el futuro está allí plasmado en lo que se está haciendo en este momento. Vemos cómo Él está preparando la iglesia para salir hacia afuera, a mandar misioneros, a abrir nuevas obras, porque tenemos y le oramos y clamamos al Señor por esas nuevas obras, iglesias, plantación de iglesias y hombres y mujeres sirviéndole al Señor. Puede ser aquí, en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Y seguir trabajando con la familia, seguir trabajando con los niños donde el Señor Jesucristo nos quiera llevar.